emergencia la instalan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bien, este implantan este marcapaso, porque 2 cámaras tiene, ¿no? Estaba incompetente. Entonces, es como marcaba a una frecuencia menor, el paciente le llega al cerebro. Entonces, puede ser causa de, ¿ya? El ejercicio. Continúa, Pamela. Doctora, 12 días antes de la operación había cursado con un infarto de cara posterior que requirió de angioplastía de coronaria derecha y circunfleja. El padre falleció de muerte súbita a los 35 años y 3 primos con infarto de miocardio. ¿Qué comentario puedes hacer al respecto? ¿Qué comentario puedes hacer al respecto de lo que has visto, de lo que has leído? Pamela. Sí, bueno, entre sus antecedentes me parece muy curioso que los 3 primos o familiares hayan fallecido de un infarto de miocardio y su padre de igual forma de una muerte súbita. Y aquí realizan lo que es una angioplastía coronaria derecha y circunfleja. ¿Sabes lo que es angioplastía coronaria? No muy bien, doctora. Ya. ¿Alguien sabe, chicos, qué cosa es una plastía coronaria? Jóvenes, ¿alguien sabe? ¿Se acuerdan ayer que estábamos hablando de coronariografía? O sea, significa de que a nivel del vaso coronario nosotros estamos introduciendo como catéter, ¿no? ¿Ya? Esa es angioplastía, ¿ya? Bien lo dice el Dora, la luna. Este paciente tiene bastantes antecedentes, ¿no? Su papá tuvo muerte súbita. ¿Dónde has visto muerte súbita, Pamela? ¿En qué circunstancias? Muerte súbita. O sea, el paciente muere súbitamente. Es muy raro, doctora, y la verdad, nunca lo había escuchado, ese término. Ya, o sea, muerte súbita es que el paciente se muere, está hablando contigo y de pronto fallece. Fallece. Ok. Ya. Una de las características, uno de los ejemplos más notables lo has visto en el fútbol. Chicos jóvenes están jugando un partido y se desploman. ¿No has visto las noticias de muerte súbita? Y uno no sabe cuál fue la causa de la muerte, tal vez una arritmia, un síndrome. No, doctora, como le digo, es la primera vez que escucho ese término, pero sí, me parece haberlo escuchado, pero no en atletas ni nada, no en un caso, por así decirlo. Sí, ahí entonces, bueno, este señor es un adulto, ¿no? Tenía 55 años, entonces, ¿qué le pasó? Ha tenido un infarto, ¿no? Ha tenido un infarto de la cara posterior, ¿ya? Los infartos de cara posterior son difíciles de diagnosticar, ¿no? Entonces, recibió una coronaria derecha, ¿no? Y se complejo. Y el paciente, el padre falleció de una muerte súbita a los 35 años, ¿no? Entonces, a ver, vamos a la siguiente. ¿Recuerdan cuándo es infarto posterior?
que hicimos ayer. ¿Qué ramas son las que están comprometidas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicas? Bueno, no está Eri. Eri lo dijo, era a nivel de B1 y B2, en vez de un ascenso, había un ascenso. Que, por favor, tómame el electrocardiograma de B7, B8, ¿no? Ah, hola Eri, ¿cómo estás? No te veo. Entonces, B7, B8, B9, ¿cuál era la arteria responsable? ¿Era la circunfleja o la derecha? ¿Entendido? Entonces, a este paciente se dio lo mismo, ¿no? Tenía un infarto de cara posterior, ¿ok? Se ha dado la coronaria derecha y la circunfleja. Y es un infarto que es un poquito de difícil diagnóstico, ¿ya? A ver, Pamelita, continúa con... Doctora, en la unidad coronaria presentó un dolor retroesternal no irradiado asociado a disnea que fue aliviado con oxígeno y nitroglicerina endovenosa y morfina también endovenosa. Le iniciaron aspirina endovenosa, se le administró medicación que había estado tomando, atorvastatina 20 miligramos, asa, ¿es aspirina, doctora, o Sí, muy bien, aspirina. Los términos aspirina? que no sepa, me comenta, ¿ya? Sí, doctora. Ah, Aspirina 325 miligramos, clorpidogrel 75 miligramos y el metoprolol se incrementó de 50 miligramos 2 veces al día a 75 miligramos 2 veces al día. ya. A ver, ¿qué comentario tiene que ser? ¿Qué tratamiento le están dando al paciente? ¿Cómo le estamos leyendo? ¿Qué tratamiento importante le están dando al paciente? Pamela. Sí, doctora. Dando al paciente. Por ejemplo, ¿qué es la atorvastatina? ¿Qué se usa? Aspirina. Esto, bueno, en el caso de la aspirina, eh, Ligante. ajá. Y bueno, en el caso de la atorvastatina, es una estatina, doctora, pero no la cantidad exacta en que la ha puesto, me parece que es correcto también, 20 miligramos. Ya. Usualmente un infarto, después de un infarto, ponte la dosis más alta de atorvastatina que has visto. ¿Cuánto es la dosis más alta de atorvastatina que has visto en la práctica médica? 40 miligramos, ¿no? Pero tiene un riesgo, ¿no? De también tanta cantidad, porque puede producir el clopidogrel, ¿qué cosa? 65 miligramos. ¿Has escuchado ese término o no? Es un, es un agente antiplaquetario, doctora. ¿Es un qué? Agente antiplaquetario. Muy bien, ¿no? Cuando el paciente es intolerante a la aspirina, te dan clopidogrel, ¿ya? ¿Ok? Te dan clopidogrel, ¿no? Ya. Y por último, ¿qué cosa es el metoprolol? Metoprolol, ¿qué es un metoprolol?
¿Qué es el metoprolol? Bueno, me parece que era un beta bloqueador, doctora. Muy bien, beta bloqueador. Los beta bloqueadores se usan en pacientes con un infarto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Tú tienes que dar un beta bloqueador. ¿Con qué intención le das el beta bloqueador? Bueno, es que este fármaco se usa más, si no me equivoco, para enfermedades severas cardiovasculares. Sí, Para pero las ¿por qué el para bloqueador? lo que es las arritmias y la angina de pecho también en este caso. Ya. Beta bloqueadores se usan para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sí o no? La frecuencia cardíaca, ¿qué estás haciendo? Estás disminuyendo las necesidades del corazón, ¿no? Del consumo de oxígeno. Por eso tú usas los beta bloqueadores después de un infarto. ¿Ya? ¿Me entiendes? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo de oxígeno del corazón, entonces disminuye la incidencia de infarto de miocardio. ¿Sí? Ya. Entonces estamos con este paciente que ya es unidad coronaria. En la unidad coronaria presenta un dolor intenso retroesternal que no está irradiado, asociado a una disnea, ¿no? Asociado a una disnea. Si la lectura dice ahí que le colocan oxígeno y le colocan nitroglicina venosa, nitrato para aliviar ese dolor y también morfina. Y lo anticoagulante heparina endovenosa. ¿Ya? Se le entra la medicación que he comentado. Vamos a ver cuál es el etiología cardiogénico. Vamos a pasar a Kemi no está, ¿no? ¿Kemi está? No, doctora, me dijo que luego le iba a mandar un mensaje. Alexandra está. Sí, doctor. Buenos días. Ya. A ver, Alexandra, por favor, continúa tú. Etiología del cardiogénico. La causa más común del shock cardiogénico es el infarto agudo de miocardio y por estudios patológicos se relaciona con más del 40% de compromiso de masa muscular. Otras patologías que pueden causar daño taxativo de la función son miocarditis, cardiomiopatía dilatada, depresión miocárdica en shock séptico y como secuela posterior al paso por la bomba de circulación extracorpórea durante la cirugía cardiovascular. Doctora, ¿leo el cuadro también? Bueno, entonces, ¿qué has entendido de la primera parte? De lo que has leído. Que la causa más común es del shock cardiogénico es el infarto agudo de miocardio y que cuando este se presenta hay va a afectar el 40% de, de la masa de la masa miocárdica del corazón y que Muy bien, otras patologías. muy ¿Otra? bien. Entonces, se ha perdido, muy bien, entonces se ha perdido 40% de la masa debido a un infarto agudo de miocardio y eso puede haber producido el shock. El término shock significa que el paciente entra en hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Qué otras causas aparte del shock que pueden producir esto? Pueden producir, por ejemplo, miocarditis, la cardiopatía dilatada, la depresión miocárdica, cuando estamos frente a un shock séptico o la escuela por una alteración de la bomba de la circulación extracorpórea. Entonces, estos temas ya los vamos a ver
próxima semana, que es el término miocarditis, es inflamación del corazón, miopatía dilatada, cuando el corazón se dilata. Shock séptico es una infección generalizada que puede ir a una depresión del miocardio, de la bomba del corazón, ¿no? O cuando el paciente es sometido a una cirugía, ¿no? Y mediante oculación polio, ¿no? Entonces, en día del shock, lo que yo quiero que se grabe mucho es el infarto agudo de miocardio. Por favor, infarto agudo de miocardio. También los problemas mecánicos, ¿no? Las lesiones valvulares, ¿no? Que se van a producir en estos pacientes, ¿ya? Las valvulares se van a producir en estos pacientes como ruptura del septum. Normalmente los infartos unas veces se rompe el septum intraventricular. Entonces es lo que produce esta lesión, este problema mecánico, y te van a llevar al shock. ¿Okay? Primera causa de shock, infarto agudo de miocardio. Segundo, miocarditis, cardiomiopatía dilatada, shock séptico y daño en una cirugía o ruptura interventricular. Entonces, un infarto, estos términos ustedes deben de conocerlo. La disfunción del miocardio. La disfunción del miocardio puede ser en sístole o diástole, ¿ok? Y eso nos va a originar la contractibilidad. Entonces, ¿qué vamos a ver? La contractibilidad. Significa que la contractibilidad va a estar afectada, ¿ya? Entonces, esto puede ser en sístole o puede ser en diástole. Sístole afecta la en la sístole se contrae el corazón, ¿ok? En diástole el corazón reposa, se llena de sangre. Entonces, la distensión, para llenarse de sangre, tiene que distenderse. La distensión está comprometida. Entonces, si hay una disfunción sistólica que afecta a la coagulación, menos cantidad de líquido y menos gasto cardíaco va a pasar a la circulación. Entonces, el paciente hipotensión, o sea, le baja la presión arterial. Y esto, consecuentemente, va a disminuir, que disminuya la perfusión coronarias y haya una hipoperfusión, o sea, que menos llega hacia el sistema. La isquemia miocárdica, a su vez, condiciona arritmias y esto también altera la función sistémica del corazón. Como late muy alta, el corazón no tiene de su diástole. Entonces, trae esta arritmia y por ello disminuye el volumen latido del corazón. Y en disfunción sistólica, donde hay disminución de la distensibilidad para el pozo del corazón, ¿qué va a suceder? Aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, ocasionando congestión pulmonar, hipoxemia y disminución de la perfusión sistémica. ¿Okay? En el cuadro de la derecha se va a manifestar como hipoxemia y en el disfunción sistólica como hipoxemia, por estos mecanismos. La que sigue. Tenemos un paciente infartado, lo que ha sucedido con el paciente, esto ha llevado a una disfunción del miocardio. No sabemos si es sistólica o si es diastólica, ¿ya? Entonces, cuando es sistólica, se va a producir hipotensión y cuando es diastólica, se va a producir congestión
congestión pulmonar, ¿no? Todas van a llevar a una isquemia, a una disminución del riesgo coronario y a una isquemia. Esa es la característica. La disfunción progresiva que se va a dar en el miocardio va a conducir a la muerte del paciente. Por eso salir de un choque cardiogénico es una situación bien delicada. Ahora, mira. Doctora, me llamó, disculpe. Y continúa. ¿No está siguiendo la línea? No, sí, doctora, es que no escuché mi nombre. Pareciera que no hubiera dicho, bueno, ya. En la unidad de cuidados intensivos permaneció estable. Su presión arterial era de 100/60, su frecuencia respiratoria de 12 a 16 por minuto y su frecuencia cardíaca de 60 a 80 por minuto. El electrocardiograma presentaba un ritmo sinusal y no habían cambios del ST, rales basales, y la evaluación del MCP del marcapaso estaba en buenas condiciones de funcionamiento y su frecuencia cardíaca programada 60 por minuto. Doctora, no escucha. ¿Me escuchan? Su evolución fue buena con el tratamiento instaurado, ¿no? ¿Por qué? Porque le tomaron un electro de control y encontraron que tenía un ritmo sinusal, ¿no? Y no había cambios agudos en el SCT, ¿no? Ahora, la operación del marcapaso estaba en buenas condiciones de funcionamiento y la frecuencia a la cual programan este marcapaso es 60 latidos por minuto, ¿no? Continuamos con el doctor Eric, por favor. Defina el concepto de shock cardiogénico. Bueno, creo que tiene problemas de conexión. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí, doctor, y por favor, si nos apoya en esta diapositiva. Una rigurosa definición de shock cardiogénico No se te escucha bien. No se te escucha bien. Mejor Pamelita. A ver, Pamela, por favor. Sí, doctora. Definición del shock cardiogénico, una rigurosa definición del... ¿es síndrome coronario, doctora? Síndrome coronario. Coronario. De shock cardiogénico. Una rigurosa Escúchame, definición del síndrome. una rigurosa definición, estamos hablando de shock cardiogénico, entonces shock cardiogénico. ¿Ya? Perdón. Shock cardiogénico. Una rigurosa definición de este shock cardiogénico requiere, por lo tanto, la confirmación por medio de criterios hemodinámicos, como son, número 1, la disminución de la presión arterial sistólica a menos de 90 miligramos de mercurio, o enfermos hipertensos a una reducción de 30% respecto a los niveles basales anteriores, por un tiempo mayor de 30 minutos. Segundo, la presión de llenado ventricular elevada o normal, bajo gasto cardíaco y vasoconstricción periférica. Y tercero, lo más específico, signos de hipoperfusión tisular y disfunción de órganos vitales. Ya. A ver, vamos a dejarlo un minutito para que estén pensando qué puede ser.
Ya. Entonces, para que ustedes definan cardiogénico, tienen que saber o confirmar criterios hemodinámicos. ¿Cuáles son estos criterios hemodinámicos que nosotros tenemos? Es la presión arterial, primeramente, ¿no es cierto? Entonces, la presión arterial es muy importante que ustedes definan, ¿ya? ¿Qué es la presión arterial? ¿Ya? Entonces, en la presión arterial, ustedes tienen que ver que la presión sistólica sea menos de 90 en enfermos hipertensos, ¿ya? A una reducción del 30% respecto a los niveles basales anteriores por un tiempo mayor de 30 minutos. O sea, en 30 minutos ustedes tienen que ver que la presión esté en menos de 90, entonces ya es un criterio. Segundo, que la presión del llenado del ventrículo se encuentre elevada o normal, con un bajo gasto, ¿ya? Con un bajo gasto. ¿Entendido? Entonces, cardíaco y una vasoconstricción periférica. Entonces, si tiene bajo gasto, ¿cómo va a estar la piel del paciente? Va a estar pálida, ¿no? Y cambia de coloración. Y lo más específico es signos de hipoperfusión tisular, función de órganos vitales. ¿Qué significa? Que no va a haber un buen funcionamiento de qué órganos, sobre todo del riñón, del corazón. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me entendieron? Ya. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Es como si el paciente tuviera un shock. Entonces vamos a ver criterios hemodinámicos. Pamela. Sí, sí, doctora. Hallazgos clínicos en shock cardiogénico, hemodinámicos. Presión arterial menor de 90 milímetros de mercurio o reducción del 30%. Taquicardia con pulso rápido y tenue. También tenemos oliguria con diuresis, menos de 20 mililitros por hora, y alteración del estado mental. Después tenemos por hipoperfusión tisular, palidez, frío, sudoración, erección y moteos en la piel. Y por insuficiencia cardíaca tenemos disnea, estertores, distensión venosa yugular, en extensión al ventrículo derecho no hay estertores. Ustedes, como estaba diciendo, van a encontrar un paciente pálido, frío, sudoroso, los vellitos van a estar ereccionosos y están hacia arriba y van a encontrar moteados en la piel, ¿no? medios violáceos, ¿no? Ya. Cuando ustedes tienen esto, ¿no? Este tipo de paciente, ustedes van a decir, puede ser de que esté con un shock cardiogénico, ¿no es cierto? Con un shock cardiogénico. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, los cambios hemodinámicos, la disminución de la presión arterial y pueden afectarse otros órganos. ¿Cuáles son los otros órganos más afectados? Es el riñón. Entonces, el paciente va a orinar menos, va a tener lo que se llama una oliguria, ¿ya? Y alteraciones del estado mental, puede estar hablando incoherencias, ¿no? Incoherencias. También va a tener cuadros de insuficiencia cardíaca, va a presentar disnea, va a presentar estertores, distensión venosa yugular y en extensión al ventrículo derecho no hay estertores, ¿no es cierto? Más es en otras áreas. Hasta ahí entendido, ¿no? Entonces, de la forma como ustedes van a ver al paciente, un paciente chocado, hipoperfusión tisular con cambios hemodinámicos. Estos términos de ahora en adelante, ustedes tienen que usarlos, ¿ya? Con mayor prontitud. Cambios hemodinámicos, hipoperfusión,
¿no? Entonces, ¿qué estudios vamos a realizar en el paciente? Primero, la historia clínica es tal, la exploración física, ¿no? Ellos van a proporcionar datos muy relevantes del shock cardiogénico y nos puede orientar al diagnóstico de las causas corregibles, ¿no? Uno toma un electrocardiograma en 12 derivaciones y puede ser realizado en forma inmediata cuando tenemos un paciente con shock cardiogénico, ¿ya? ¿Para qué? Para detectar cambios isquémicos, ¿no? Para detectar el infarto, para detectar arritmias, por eso ustedes toman un electrocardiograma. En aquellos pacientes con un infarto de cara inferior y cardiogénico, es imperiosa la realización de un EKG cordial derechas para descartar la extensión al ventrículo derecho, porque ya sabemos que infarto de cara inferior es de 2, de 3 y ABF, ¿ok? Ahora, continuamos. Insustituible para confirmar el diagnóstico de la disfunción, debemos realizar un ecocardio, o sea, después de haber realizado un electro, hacer un ecocardio. Y ellos, este ecocardio nos va a confirmar la función del ventrículo y la existencia como las causales del shock cardiogénico. Entonces, ahí veo cuánto se está produciendo de función del ventrículo izquierdo. Además, me dice que si la falla es sistólica o la falla es diastólica y puede predecir el pronóstico, ¿no? Al no existir un movimiento compensador de la parte no afectada, porque la parte no afectada la parte no afectada tiene movimiento, la parte afectada está sin movimiento, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean un ecocardio, vean el corazón sin movimiento, entonces esa es la parte afectada, ¿no? Toma con el término de asinesia sin movimiento. Entonces, para eso les sirve el ecocardio, para que ustedes puedan localizar zonas que no, que están afectadas por el infarto. La gasometría es otro de los métodos que uno debe usar. Tomar un AGA y electrolitos inmediatamente, ¿ya? Nos va a mostrar la oxigenación y una disminución característica del pH. El paciente usualmente está en acidosis láctica, ¿ya? ¿Sí, Pamela? Sí, doctora, disculpe que le interrumpe. Es que en la diapositiva anterior, es decir, si es que, bueno, en este caso en electrografía, si el paciente pues no tiene movimiento en esa área está afectada. Eso es lo que entiendo. Claro, cuando tú en un ecocardio te informan área acinética, es sin movimiento, esa es la zona infartada, ¿me entiendes? Zona infartada. Infartada significa muerte, ¿entiendes? Entonces es una área sin movimiento. Entonces el ecocardio te ayuda, ¿no? A predecir esto, ¿no? Predecir esto. Gracias, doctora. Ya. Continuamos. Entonces también tienen que tomar una gasometría arterial, ¿no? Ves en el caso que ya les han presentado, hoy día les van a presentar seguramente, saben ustedes tomar un electro, tomar un ecocardio y tomar una gasometría. Yo voy a ver en la gasometría que el pH está disminuido, que es una acidosis a expensa del lactato, que es porque la célula muerta que libera ácido láctico, entonces hay una acidosis láctica. Entonces, con eso yo puedo estar monitoreando a mi paciente y vamos a ver, va a tener, ¿cómo se llama? Nexos de bases, ¿ya?
Entonces yo tengo que ajustar mi oxígeno al tejido mediante esta gasometría que voy a hacer. Voy a ver la cantidad de oxígeno que tengo, voy a ver la diferencia entre la arteria y la vena del oxígeno, que también es un indicador, ¿no?, importante, ¿no? Es diferencia arteriovenosa, ¿ya? Y para nosotros, tener una buena correlación entre el oxígeno que necesita el paciente y el oxígeno que está teniendo a nivel de sus gases arteriales. Entonces, por ese motivo yo le doy mis gases arteriales para confirmar la acidosis y para confirmar la necesidad del oxígeno que necesita el paciente. El seguimiento de los niveles del ácido láctico en sangre también va a ser un parámetro muy importante para tener en cuenta para el diagnóstico, ¿ok?, seguimiento y valoración terapéutica. La determinación de los electrolitos son de gran ayuda y eso también lo puedo yo hacer de los gases arteriales. Puedo yo determinar cuáles son los niveles de potasio, si existe una hipocalemia, si existe una alteración en el magnesio o una hipomagnesemia, ya que estos dos electrolitos están normalmente asociados a las arritmias ventriculares y estos electrolitos van a poder agravar los casos. Entonces, si yo le tomo el gas arterial, tengo que ver cómo está su potasio, cómo está su magnesio, para dosar también el magnesio para ver si hay una hipomagnesemia o una hipocalemia, porque yo tengo que inmediatamente reponer estos electrolitos, porque usualmente cuando hay hipopotasemia o hipomagnesemia van a conducir a la presencia de arritmias, y todas arritmias que son letales, arritmias ventriculares, ¿ya? Entonces también tenemos que dosar la glucosa en la sangre. Usualmente es ver en shock cardiogénico que se encuentre muy elevada, ¿ya? ¿Por qué? Porque como hay una liberación de catecolaminas, entonces y hay un déficit en la producción de insulina, que es la hormona que regula la glucosa, entonces la glucosa se dispara, ¿ya?, por una disfunción, por la disminución de la perfusión del páncreas, ¿ya? En unas publicaciones, ya en estudios avanzados, se puede encontrar también otro tipo de sustancias, ¿no? Sustancias nitrogenadas, acidadas, aumento de transaminasas, de bilirrubina, y el tipo de coagulación puede estar prolongado, lo que va a condicionar que el paciente sea susceptible a sangrado. ¿Entendido? Miren, todo lo que pasa debido a estos problemas. Bueno, lo dejamos al paciente coronario en la UCI, que está con sus funciones un poco más estables. A ver, Pamela, ¿qué pasó con el paciente? Doctora, los días los 2 días de la colocación del marcapaso presentó disconfort torácico intermitente y ansiedad, fatiga e hiporexia. Se suspendió la NTG. Nitroglicerina, ya debes de saber. NTG es nitroglicerina. Glicerina. Luego del segundo día presentó disnea, mayor fatiga, sus ruidos cardíacos se hicieron más hipofonéticos, su frecuencia cardíaca salió 90 por minuto, hipotensión de 80/50 milímetros de mercurio, y su orina menor de 30 mililitros por minuto, y también estaba concentrada. Los lechos fungiales pues se volvieron cianóticos, su piel fría y diaforética. Le dan 40 miligramos de furosemida y aumentan el goteo de diagnóstico con electrolitos de 100 mililitros por minuto. Se suspende el clopidogrel y le administran protamina.
La hemoglobina está normal, la creatinina aumentó a 288 micromol por litro, normal, y ya que su valor normal es 45 a 100 micromol por litro. Está aumentada. A ver, chicas, creo que son 3 que hay ahí, 3 chicos, entonces por favor, va a ver esta imagen y quiero escuchar de cada uno qué pasó con el paciente. Y si no tienen algún término, me lo dicen ahora. Porque quiero escuchar su comentario. Porque acá ya deben de reconocer qué es lo que está pasando con el paciente. Protamina, en este caso la protamina es un antídoto de la heparina, ¿ya? O sea, significa que la heparina tiende a diluir la sangre, ¿no? Entonces la protamina contrarresta esto, ¿ya? Se usa sulfato de protamina. Por cada 100 miligramos de heparina se usa 1 miligramo de sulfato de protamina. A ver, miren bien, un minuto, y cada uno me va a dar su comentario. Muy bien, a ver, escuchamos. Sandra, a ver. O Pamela, ya que estás ahí. A ver. Sí, doctor. Pues el paciente presenta, en primer lugar, lo que me llamó la atención es la piel fría, el cianótico y diaforética, ¿no? Son características o hallazgos clínicos también de un shock cardiogénico. También nos dice que tiene cambios hemodinámicos porque su presión arterial, bueno, está de 80/50, y bueno, nos dicen que para considerar entre hallazgos clínicos de un shock cardiogénico tendría que estar menor de 90 milímetros de mercurio. Y el paciente, bueno, presenta esta característica. También nos dicen acerca de la creatinina, que aumentó a 288 milimol por litro. Y bueno, está aumentada porque su valor normal sería de 45 a 1000. También en este caso, pues el paciente presenta una alteración o una disfunción renal. Pero bueno, que no hay características como los que mencionaron, que era la oliguria y la diuresis, menos de 20 mililitros. Pero yo creo que la mayoría de estos hallazgos pues coinciden con shock cardiogénico. Muy bien, a ver, ¿qué más? Entonces, ya con esto, tú, con la condición que hemos tenido, tú te habrás dado cuenta de la hipotensión, ¿no? De la oliguria, el examen físico, que está piel fría, diaforética, cianótica, ¿no? Es así como van a ver un paciente con shock cardiogénico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué entró en shock? ¿Qué fue lo que hizo de que entrara en shock? ¿No? A ver, vamos a continuar. Bueno, entonces ya sabemos los criterios, ya de ser repetido, los criterios clínicos de un shock cardiogénico, ¿ya? Oliguria tenía el paciente, ¿no? Sudoración, palidez, pirorección y la hipotensión arterial. El medicamento que se ha preferido en el manejo farmacológico cuando el paciente está hipotenso, ¿qué medicamento es? La dopamina, ¿ok? Que actúa directamente sobre los receptores beta 1 adrenérgicos en el miocardio. O sea, la dopamina aumenta, incide en el corazón, en el hinotipo, en los receptores beta 1. E indirectamente
produce la liberación de un vasopresor, que es la norepinefrina. De no lograrse los efectos deseados con la dopamina, cuando no hay efecto de incrementar la presión, se llama esto hipotensión refractaria. El medicamento siguiente de elección es la norepinefrina. Entonces, si ustedes tienen un paciente hipotenso, le dan dopamina. ¿Y cuál es el siguiente medicamento de elección? La norepinefrina, que es una potente catecolamina con elevado efecto alfa adrenérgico y muy poco efecto beta 1, como lo tiene la dopamina. En aplicaciones recientes se ha mostrado mayor beneficio con el uso de norepinefrina por causar menos taquicardia, protegiendo el miocárdico isquémico y teniendo mayor efecto vasopresor. Continuamos. Pamela. Es que se entrecorta. Ya. Al tercer día de la cirugía de marcapaso, su orina disminuyó a menos de 10 milímetros por hora, a pesar de la infusión de diagnóstico a 1000 milímetros por minuto, que coloca repetidamente furosemida vía endovenosa, pero no tuvo respuesta. Y le inician la dopamina a dosis renal, pero la orina no mejoró. La auscultación reveló crepitantes de base a la mitad de los campos pulmonares y se administró Doctor, ¿qué es ox? Disculpe. Oxígeno, O2. Oxígeno al 100% por máscara de Venturi, porque su saturación estaba en 85%. Le realizaron también ET. Doctora, disculpe. Una ET, ya debes de saber, ya lo hemos dicho, es una ecocardiografía transesofágica. Sí, disculpe, no sabían los acrónimos. Ecocardiografía transesofágica y, bueno, se observa una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo con una gradiente de 55 milímetros de mercurio. Luego de ver esto, le dan metoprolol y verapamilo para mantener la frecuencia cardíaca menos de 60 por minuto. El marcapaso fue reseteado a 50 por minuto. Continuó con un deterioro progresivo y su presión arterial sistólica bajó a 60 milímetros de mercurio. 30 de frecuencia respiratoria con oxígeno al 100% y saturación de 85%. Su hemoglobina descendió y le inician una infusión de noradrenalina vía endovenosa para aumentar la presión arterial. También administran infusión de esmolol para mantener la frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto. Lo dan por midazolam y la intuban y conectan a ventilación mecánica. Ya, a ver. Un minuto para que ahora Alexandra y Eric me den su apreciación. ¿Qué no se hizo bien? Porque todo esto es para que ustedes vean cómo lamentablemente algunas veces nos equivocamos, ¿no? Y no se procede bien y no podemos hacer eso, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que ha inducido la presencia de este shock cardiogénico? ¿Ya?
A ver, Alexandra. Alexandra, comentario. Sí. Hemos dicho que cuando un paciente está con hipotensión y está en shock cardiogénico, que han hecho bien el diagnóstico, ustedes tienen que colocarle dopamina, y si la dopamina hay una resistencia a la dopamina, le deben dar noradrenalina, ¿no? Que es una catecolina mucho más potente, que es alfa 1 y menos beta 1 a nivel del miocardio. ¿Qué es lo que crees que puede haber condicionado esta aparición? Bueno, el paciente, Eric, ¿puedes hacer un comentario? Eric, Doctora, tu comentario, por favor. A ver, te voy a... ¿me escucha? Porque a veces se me va Sí, la sí, conexión. escucho tu comentario. La verdad no sé, doctora. O sea, estoy bien, pero estoy bien perdido. Ya. O sea, el paciente está hipotenso. Lo que yo quiero... Sí, sí entendí eso, o sea, pero que no han entendido porque si hubieran contestado la pregunta. Miren, escuchen bien. Escuchen por favor bien. Ustedes van a enfrentarse a este tipo de pacientes en la práctica clínica y el tratamiento que le den, ¿no? Puede causar, en vez de bien, un poquito de daño, o puede ser el único que ustedes han encontrado preferible en ese momento. ¿Ya? Miren, el paciente de orinar 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros, está orinando 10 centímetros, que hemos visto en las láminas diapositivas posteriores. El paciente continúa con una hipotensión marcada, 80-50. Lo que les preocupa a los colegas, pienso yo, de que su orina ha disminuido y que la creatinina, que es una forma de ver la función del riñón, aumenta. Significa que está orinando poco y los elementos azoados están incrementando, ¿no? Entonces, ¿qué le administra eso? Un diurético potente, que es la furosemida. ¿Para qué? Para hacerlo orinar al paciente. Pero ojo, el paciente está hipotenso, 80-50. ¿Ya? Luego tenemos en la otra diapositiva, ¿no?, que esta orina, como les decía anteriormente, que era de 30, bajó a 10, ¿no? Y le suspende la furosemida porque no hay respuesta. Se supone que si le están dando una furosemida es para que, y en infusión las están dando, o sea, en 24 horas le están dando la furosemida, es para que la orina aumente, pero en cambio esta orina disminuye y está hipotenso el paciente. Entonces, en estas circunstancias donde recién reflexionan y dicen, tal vez ese cuadro de hipotensión, ese cuadro de disminución de la diuresis puede estar en relación a un shock cardiogénico, ¿me entienden? A un shock cardiogénico. Entonces le instauran la dopamina, que es la sustancia que puede producir también un aumento de la diuresis, pero ojo, se vuelve resistente, la orina no mejora, o sea, no mejora en su volumen, ¿ya? Y ven que cada vez el paciente está peor,
está con crépitos, o sea, está congestionado a nivel de los pulmones, significa que tiene líquido en el pulmón. Entonces, el paciente no orina, tiene pulmón, por más esté hipotenso, cualquiera diría, lo voy a dializar, lo llevo a dializar, lo mato, aunque la presión está baja. Entonces yo tengo que usar sustancias que me puedan ayudar. Hemos visto en una lámina anterior que si la dopamina, acá está, que si no era recomendada, el medicamento inicial cuando tienes una presión menos de 80 es dopamina. Es un inotrópico que actúa en los receptores beta 1 del miocardio. Y si esta no actúa, ¿qué voy a usar? Voy a usar adrenalina. Otro tipo de vasopresor que es la norepinefrina, ¿ok? Que es una catecolamina con elevado efecto alfa-adrenérgico y muy poco beta 1. Usa la norepinefrina, como ustedes ven acá. ¿Ya? Le dan norepinefrina, le dan oxígeno, que es lo que lo someten a una ecocardio transesofágica. Le dan un beta bloqueador para ver que la frecuencia no aumente menos de 60, ¿no? Y el marcapaso que le habían colocado lo resetean, o sea, le ponen a una frecuencia de 50. Pero, sin embargo, sigue deteriorándose el paciente, mucho más. Y la presión, a pesar de la dopamina, disminuye. Es ahí donde deciden usar noradrenalina. Noradrenalina, y mantienen el beta bloqueador, que es el esmolol, para mantener una frecuencia disminuida. Sedan, el diazolán es para sedarlo y lo intuban y lo conectan a un ventilador mecánico. Ya. Entonces, estimados colegas, lo que ha pasado es que han usado diuréticos, ¿no? Se esperaron y creyeron que el cuadro era por congestión pulmonar. Entonces usaron diuréticos a dosis elevada, ¿no? En infusión continua. Y eso es lo que ya con el antecedente de un infarto, ¿no? Un infarto de cara posterior, y vieron que había en la ET una obstrucción del ventrículo. Entonces ya esa es una zona dañada, una zona realmente que no funciona. Entonces la sobreposición de colocarle un marcapaso ha producido estos hechos. Bueno, lo monitorizan. ¿Qué hago en una monitorización hemodinámica? Entonces ya saben ustedes reconocer la clínica. Quiero de hecho que sepan que es un paciente con hipotensión, que es un paciente con oliguria, que es un paciente que está frío, pálido, sudoroso, y que nosotros cuando tenemos este tipo de pacientes debemos mantener la presión arterial. ¿Qué es lo que uso? La dopamina, y cuando la dopamina es resistente, actualmente está usando la noradrenalina, ¿ok? Es lo importante que tienen que llevarse de esta. Y que este paciente tiene que estar en monitorización hemodinámica. ¿Y cómo yo hago mi monitorización hemodinámica? ¿No? Es colocar un catéter a nivel de área pulmonar. ¿Qué cosa es el catéter de Swan-Ganz? Es un catéter que le van a colocar la UCI en la área pulmonar y le van a hacer una vía arterial, ¿ya? Para la confirmación del estado hemodinámico y su monitorización. Esto ya lo hacen en la unidad de cuidados intensivos. Por eso el paciente pasa con el diagnóstico de shock cardiogénico a una unidad de cuidados intensivos para que le coloquen un catéter en la arteria pulmonar y una vía arterial, ¿ya? El catéter de Swan-Ganz puede determinar ¿qué cosa? La presión en la arteria pulmonar, determinar la presión del llenado del ventrículo y puede determinar el gasto cardíaco. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con shock cardiogénico,
¿Cuál es lo característico de encontrar? Encontramos esto, que esto sí tienen que aprender. La presión capilar pulmonar, o sea, la presión en la arteria pulmonar, es mayor de 15 milímetros de mercurio y tiene un índice cardíaco menos de 2.2 latidos por minuto por metro cuadrado. Esta es la clasificación 4 de Forrester, en la cual la presión de la arteria pulmonar es aumentada y el índice cardíaco está en menos de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. Bueno, le hicieron un nuevo ecocardiograma al paciente y vieron que había un severo movimiento sistólico anterior de la mitral, una obstrucción, como ya les dije, completa de la salida del tracto del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo cómo llegaron a esta obstrucción? Ver esta obstrucción mediante el catéter de Swan-Ganz. Ya. En el catéter de Swan-Ganz que le colocan, le encuentra la PAP, que es PAP, presión de la arteria pulmonar, que está sumamente elevada, 50, 25, y una presión media de la arteria pulmonar en 30. La presión capilar pulmonar en 19 milímetros de mercurio y la diastólica en 20, y el índice cardíaco en 1.8 a 2 litros por minuto por metro cuadrado de área de superficie corporal. Entonces, si vamos a la diapositiva anterior, yo les dije que la presión capilar pulmonar es mayor a 15 para un shock cardiogénico y el índice cardíaco debe ser menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. Esa es la clasificación Forrest 4. Entonces, si yo tengo la presión capilar pulmonar, la tenía que tener en menos de 15, perdón, más de 15, está en 19. ¿Y cuánto está el índice cardíaco? Está en 1.8 a 2. Y el paciente sigue hipotenso. Luego, gracias a Dios, el paciente recupera la presión, debido a que ya le instauran la noradrenalina y la respuesta vascular sistémica también se incrementa, ¿no? Esto es la medición andina. Y la periférica también. Le agregan el óxido nítrico al ventilador para reducir la respuesta vascular periférica. Presenta un poco de sangrado nasal por la isquemia renal o por una respuesta al estrés. La hemoglobina se reduce y se diagnostica CID. ¿Qué cosa es CID? Coagulación intravascular diseminada. Se está fallando el hígado y está fallando el riñón, producto del shock cardiogénico. Se administra múltiples transfusiones, porque como hay una coagulación intravascular diseminada, el paciente va a perder plaquetas, ¿no? La hemoglobina, le administran transfusiones, plasma fresco, y otra vez se resetea el marcapaso, con cambios de acortamiento de retraso auriculoventricular. No dio resultados en reducir esta gradiente y el tiempo de conducción iniciado por el marcapaso resultó en una disminución de la obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo. Lo mantienen sedado, le administran terapia para insuficiencia respiratoria para insuficiencia renal aguda y al establecer la anuria, y lo alimentan por vía enteral. Toda esta es mecánica de UCI. O sea, el paciente se complica y hace un CID, una coagulación intravascular diseminada. Les he traído este caso a propósito de shock cardiogénico. Luego de 5 días, su condición mejora porque ya le están transfundiendo plaquetas, sangre. Le suspenden la noradrenalina, ¿no? Porque su presión arterial mejora, miren, de 80-60 sobre 185-90, y le administran disopiramida, ¿no? Para bajar la presión arterial, y la frecuencia cardíaca la mantienen en 60 por minuto. Luego de 6 días, le suspenden ventilación mecánica, le sacan el ventilador, le sacan el tubo, los niveles de mejoran a 30 milímetros por minuto y la creatinina sérica disminuye y mejoró. O sea, no necesitó diálisis.
el paciente en ningún momento. Muy bien. ¿Entendido? Miren cómo ha sido la progresión de este caso. Entonces, el ítem es saber diagnosticar, saber mirar al paciente y saber predecir cuándo está entrando en un shock cardiogénico. En qué día de su evolución entró en cardiogénico fue cuando le instauran los 2 días que instauran el marcapaso. ¿Okay? A los 2 días ya ustedes tienen que reconocer si encuentran estos signos, hipotensión, oliguria, ¿no? Creatinina aumentada, ¿no? Entonces tienen que suponer que está entrando en shock cardiogénico, bien supongo, ¿ya? 80-50, ¿ya? ¿Entendido? ¿Entendido o quieren que algo más les explique que no hayan entendido? Ya saben que el catéter de Swan-Ganz a nivel de la arteria pulmonar. ¿Han entendido, Pamelita? ¿Sí? Doctora, por muy bueno, por mi parte sí, doctora, Doctora. gracias más bien. Ya, muy bien. Entonces, hemos Doctora. terminado el día. Sí, Alexandra. Tengo 2 preguntas. Sí, estoy para eso. Cuenta. Un paciente con shock cardíaco. ¿Sabes qué te he cortado? ¿Puedes chateármelo, por favor? Pregunta. Chatéamelo porque te escucho entrecortado. Sí, doctora. Por favor. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a volver a repetir. Primeramente, Alexandra, es diagnosticar el shock cardiogénico, ¿no? Ya hemos dicho que la principal causa son los infartos de miocardio. ¿Se acuerdas? ¿Sí o no? ¿Cuál es la principal causa? Los infartos de miocardio. Entonces, la historia clínica que te puedan dar los colegas es sumamente importante, ¿ya? Segundo, los antecedentes que mencionamos. A ver, un ratito, estoy buscando la diapositiva para que puedan. Ya. Primero, estos antecedentes, sumamente importantes. Un infarto que haya tenido una miocarditis, una cardiomiopatía dilatada, depresión miocárdica, que esté cursando con una sepsis y esté haciendo una depresión miocárdica, o que esté operando con circulación extracorpórea y tenga un daño en bomba. Y de los problemas mecánicos, que tenga una ruptura del septum interventricular, ¿ya? Entonces, primero es eso, el diagnóstico. Ha tenido un infarto este paciente, como lo mostramos al inicio, lo mostró Pamela. Él había tenido un infarto. Segundo, una vez que ya tú tienes el diagnóstico de ese antecedente importante, a este paciente tiene que tener una definición de lo que es un shock. ¿Ya? ¿Cuándo es un shock? Cuando la presión arterial que tú le tomas al paciente, la presión sistólica, es menos de 90, ¿ya? ¿Ok? Y bueno, estos son cambios hemodinámicos, pero que tú lo puedes observar, ¿no? ¿Cómo lo puedes observar? Primero, que la presión esté menos de 90, que esté pálido, frío, sudoroso, que esté con piel erección y su piel esté media marmórea, o sea, casi como muerto. Y su orina esté en menos de 20 milímetros por hora, ¿no?
que esté con estados de confusión mental y que tenga a su vez signos de, o sea, tú encuentras un paciente oligúrico que está orinando poco con signos de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Que esté con disnea, estertores, ingurgitación yugular. Hasta ahí estás bien, ¿ok? ¿Qué hicieron con el paciente? ¿Qué necesitaba el paciente? Había tenido un infarto y le colocaron un marcapaso. Tienes un evento que lo ha descompensado en este caso. ¿Qué otro evento lo puede descompensar? Un cuadro infeccioso, pero principalmente el evento que lo descompensó al paciente fue su infarto que tuvo y que fue en menos de, a ver, ¿cuánto tiempo tuvo el infarto, se acuerda? Ah, ya. El infarto lo tuvo a los 12 días. A los 12 días antes de la operación, de colocarle el marcapaso. O sea que tienes un evento muy próximo. Tuvo un infarto de cara posterior 12 días antes. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tratas? Primero, tienes que diagnosticar, porque si no diagnostican, qué es lo que pasó en este caso, ya. El paciente estaba hipotenso, estaba sudoroso, o sea, tenía todos los signos de un shock cardiogénico, ¿no? Y para mi parecer, los parámetros importantes, primero es realizar un electro, ya sabes, un ecocardio y tomarle una gasometría, ¿ya? Gasometría, un AGA y electrolitos, ¿ya? Entonces, eso es lo primero tú como interna que tienes que hacer. Le tomas un electro, está en tus manos, les tomas unos gases, porque ya sabes que algunos electrolitos pueden condicionar arritmias en un shock cardiogénico, ¿no? Y tienes que hacerle un ecocardio para ver cómo se encuentra el corazón, ¿no? Y también el AGA, porque hay la acidosis láctica, ¿no? En ecocardio, sobre todo lo que tú tienes que ver, que es algo confirmatorio, insustituible, por eso lo he marcado bien, tú tienes que hallar qué cosa, disfunción del ventrículo izquierdo, porque en base a eso tú vas a diferenciar tu shock cardiogénico en una falla sistólica y en una falla diastólica, ¿entendido? Y eso te va a dar el pronóstico del paciente y te va a decir cuál es el tratamiento que vas a dar. Entonces, si tú no haces eso, no puedes pues dar un tratamiento adecuado, ¿ya? Entonces, en tus manos como interna está que tú puedas hacer un AGA, pedir un electro y una ecocardiografía. Bueno, al paciente lamentablemente le continuaron dando un tratamiento diurético porque no orinaba, o sea, creían de que estaba congestionado, ¿no? Eso pensaban ellos que tenía, pero no tenía eso, sino que estaba el paciente ya en shock cardiogénico. Entonces, tú para que valores y para que des el tratamiento, tienes que usar, si está el paciente hipotenso, tú tienes que usar, tú dirías, tendría que usar líquido, ¿no? Pero en este caso, yo pienso que un inicio a cualquiera le puede pasar. La creatinina estaba aumentada y si el paciente no orina, entonces incluso hay personas que mandan a dializar, pero con esa presión lo matas, entra a una máquina de hemodiálisis y el paciente muere. Entonces, ¿qué drogas debes de usar? ¿Qué medicamentos? Cuando tú creas de que ese paciente, cuando ya le hiciste su ecocardio, ya le hiciste su AGA, ya le hiciste su electro y tú piensas que está en shock cardiogénico, tú lo que debes de hacer es administrarle drogas que aumenten la presión arterial, porque el paciente está con baja presión arterial. Entonces, ¿qué drogas son? La dopamina. Y si es resistente a la dopamina, como hemos mencionado acá, tú usas drogas como la noradrenalina, la norepinefrina, ¿ok? Y es lo que usaron en el paciente. Pero nosotros también podemos tener consecuencias de este shock cardiogénico, que es una complicación que hizo el paciente, que es el CID,
que es la coagulación intravascular diseminada, en la cual hay un consumo rápido de plaquetas y entonces el paciente comienza a sangrar, por eso que le restituían plaquetas. Entonces en el tratamiento es algo que tú debes de prever. ¿Ok? ¿Entendido? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Chicos, ¿entendieron el caso? Espero que con el otro caso que les presenten, creo que en la tarde van a hacer, ¿no? El seminario. Ya tengan ustedes una base, ¿no? Para que puedan ustedes reafirmar sus diagnósticos. No se olviden del catéter de Swan-Ganz, que es muy importante los parámetros que les he dicho. El catéter de Swan-Ganz sirve para monitorizar hemodinámicamente. No se olviden que la presión capilar pulmonar para que hablar de un shock cardiogénico, tiene que ser mayor de 15 milímetros de mercurio. Y el índice cardíaco debe ser menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Ya? Esa es la clasificación Forex cardíaca, ¿no? 4. En estadio 4 de los infartos. Muy bien, cuídense. Hemos terminado la práctica el día de hoy. ¿Sí? Doctora, disculpe, otra pregunta, por favor. Sí, Pamela. A ver, cuéntame. Sí, ¿Has ¿es entendido posible? hasta al menos lo que te he dicho? ¿Has entendido? ¿Sí o no? Quiero... Ya, a ver. Sí, Sí, tu sí me pregunta. explicó, sí. Sí, Pamelita. Quería preguntar, ¿es posible que un paciente... No te escucho, creo que tienes problemas. Si no lo chateas, pues, a ver, igual como Alexandra, chatea la pregunta. Ya. Si una arteritis de Takayasu te puede dar un shock, a ver, vamos a ver. Me podría dar un shock cardiogénico con una elevación del cemento ST en todas las derivaciones. Bueno, primero hay que diagnosticar, tú sabes que en la medicina todo es probable, ¿no? Pero shock cardiogénico en todas las derivaciones. La enfermedad de Takayasu es una obstrucción, pues, de las coronarias, ¿no? Acuérdense que los infartos, ¿no? Los infartos se van a dividir dependiendo del segmento del ST, ¿no? Si es un infarto extenso, va a ocupar todas las derivaciones, ¿no? Y puede ser posible, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le ha llevado al shock cardiogénico? El infarto, ¿ok? ¿Ya? Todo es posible. ¿Me llaman para desayunar? Ah, sí, no hay problema, ya hemos terminado. Ya, Pamela, hemos terminado. ¿Todo bien, Alexandra? ¿Me escuchaste, no? Ya. Cuídense, mañana nos vemos, chicas, ¿ya? Hoy día les envío la presentación. Cuídense, hasta luego. Que no se preocupe tu amiga, dile. Hasta luego.